Hola, soy Adrián Donoso, estudiante de la carrera de Derecho, noveno semestre de la Universidad Tecnológica de América. El día de hoy les voy a hablar sobre el derecho del trabajo y las regulaciones del trabajo subterráneo. Iniciaré hablándoles sobre el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad son el conjunto de normas que conforman eh, el ordenamiento jurídico ecuatoriano. No necesariamente tienen que estar enunciadas o mencionadas dentro de la Constitución de la República. Es así como convenios, tratados internacionales, opiniones consultivas de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y leyes, reglamentos, etc. Dentro de la nueva Constitución de la República del 2008, podemos evidenciar el cambio y mantener también los principios enunciados en la Constitución de 1998. Esta serie de principios son normas abstractas y ambiguas que nos ayudan a solucionar conflictos entre normas. Es así que cuando dos derechos chocan entre sí, estos principios nos ayudan a realizar el ejercicio de ponderación. El ejercicio de ponderación nos ayuda a que un derecho prevalezca sobre otro. Y este ejercicio es diferente al que se utilizaba, comúnmente utilizado, que era el del silogismo jurídico, cuando encontrábamos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión jurídica. La premisa mayor siempre iba a ser la ley y todas las actuaciones o las previsiones que tenía la ley. La premisa menor iba a ser las conductas o las actuaciones de las personas y de los ciudadanos. En cuanto estas dos se encontraban y se encuadraban y realizaban el ejercicio de su función, es decir, una actuación encuadraba en la norma, daba por consecuencia una consecuencia jurídica que iba a afectar a la parte involucrada en ese tema. Por lo tanto, es beneficioso dentro de esta nueva constitución y de este nuevo garantismo constitucional que tenemos con la constitución del 2008, que se pueda ponderar los derechos para que en caso de conflictos entre dos normas se pueda aplicar la más beneficiosa y la más favorable para todos, las partes involucradas y para sí en todos los ámbitos. Para entrar en materia, el marco legal utilizado para la regulación del trabajo subterráneo es el derecho internacional, la Constitución de la República, el Código del Trabajo y específicamente el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero. En el derecho internacional podemos encontrar en la Organización Internacional del Trabajo dos normas específicas que nos mencionan una recomendación del trabajo subterráneo para los niños, niñas y adolescentes y un convenio para el trabajo subterráneo de las mujeres. En estos dos instrumentos internacionales, que como les mencionaba, era necesario con el bloque de constitucionalidad, ya que los convenios y las recomendaciones internacionales no se encuentran enunciadas en la Constitución, pero que a base del bloque de constitucionalidad, estas se pueden aplicar en la vida cotidiana y en la realidad nacional. Estas dos normas de derecho internacional reflejan la preocupación, teniendo en cuenta que el trabajo subterráneo supera o es más riesgoso que el trabajo común o que otros trabajos. Por lo tanto, se enfoca específicamente en estos grupos de atención prioritaria, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres, teniendo en cuenta que pueden ser más vulnerables a que susciten accidentes laborales dentro de este trabajo subterráneo, por lo cual se garantiza los estándares de seguridad y de requisitos para que los empleadores puedan optar o puedan garantizar la salud y que el derecho del trabajo sea garantizado en todos sus niveles y en todas sus especificaciones. En la Constitución del Ecuador encontramos en su artículo 33 que el derecho del trabajo es un deber social y la base de economía. De igual forma, los principios, como ya les mencioné, cómo se inmiscuyen los principios dentro de la normativa ecuatoriana y del bloque de constitucionalidad establecidos en el artículo 326 y vide. El Código del Trabajo específicamente nos habla en su artículo 140 que es el trabajo subterráneo. Dentro de la sección del trabajo adolescente, de los niños, de los adolescentes, perdón. En base a esto, nos dice que va a ser trabajo subterráneo todo aquello que se realice debajo de la tierra y que tenga por objetivo las canteras,
y la minería, siendo este último el más común y el tema controvertido de la presente exposición y de la presente eh, cátedra. Bueno, en el Código del Trabajo, en los siguientes artículos, después del 140, nos menciona cuáles van a ser las obligaciones del empleador frente a los adolescentes que vayan a trabajar bajo tierra. Es así que nos especifican la salud y un test que deben realizar todos estos empleadores a sus trabajadores adolescentes para garantizar de esta forma sus derechos y también garantizar su bienestar en la práctica del trabajo. Como les mencionaba, la minería es el tema más importante o de más relevancia o más común en el Ecuador. Para eso he traído a colación tres casos muy importantes y fundamentales que sucedieron aquí en el país y que pueden servir de ejemplo para utilizar y que se pueda ejercer más que todos los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. El primer caso es el caso Buenos Aires. Buenos Aires es una parroquia de la provincia de Imbabura, en la cual se realizó una eh, operación minera a gran escala. Esta operación minera era de grandes proporciones, evidentemente se podía divisar en la montaña y como se la denominó una ciudad de plástico, en la cual varias personas nacionales y extranjeros realizaban el trabajo de extracción de oro. Y dentro y en la montaña siguiente eran las minas, donde se encontraba todas las personas que trabajaban bajo tierra. Al ser esta una actividad ilegal e ilegítima que no se encontraba regulada ni por el estamento principal del Ministerio de Minas, ni tampoco por el Ministerio del Trabajo, podemos evidenciar y se puede denotar que en estas actividades no se podía eh, cumplir o garantizar con los derechos preestablecidos en la Constitución, tratados internacionales y en la ley. Es así que las autoridades competentes intervinieron esta ciudad de plástico en la cual se pudo evidenciar que no solo era una vulneración al derecho del trabajo subterráneo, sino que habían una serie de actuaciones y acciones que podían encuadrarse hasta tipos penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Y de la misma forma, actuaciones que iban contraviniendo una serie de normas y una serie de normativas eh, mineras, laborales y hasta penales. Por eso es un poco más difícil el control dentro de esta minería ilegal. El caso Saruma. Se tiene conocimiento y es de conocimiento público que Saruma, la ciudad de Saruma, tiene grandes riquezas minerales bajo tierra y que varias personas están realizando trabajos de extracción de estas minas y de estas canteras. En Saruma, por ser una tradición este tema de la minería, hay varios centros de extracción o varios bloques de extracción de minerales que sí se encuentran legalizados. Al encontrarse estos legalizados, el trabajo del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minería se hace más fácil controlar y con ello garantizar los derechos preestablecidos en la Constitución, en tratados internacionales y en la ley, como ya lo mencioné, que es el bloque de constitucionalidad o el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. En este caso, sería el ejemplo para todos los ámbitos mineros y todos los proyectos mineros en el país que traten de realizarlo legalmente y con ello se va a facilitar la actuación del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Minerías para garantizar la salud de los trabajadores y de la misma forma todos los derechos que se encuentran establecidos en las normativas ya antes mencionadas. Como les enuncié en la parte del marco legal, el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y en el ámbito minero tiene más relevancia y más especificidad dentro del trabajo subterráneo y nos garantiza todo las normas de salud que deben tener las personas dentro del trabajo subterráneo. Y por último, el último caso práctico para esta exposición es el caso San Lorenzo. Hace aproximadamente 2 semanas hubo una noticia de que efectivamente 5 personas murieron enterradas dentro de una mina.
Es así que este proyecto minero en la provincia de Esmeraldas, en el Cantón San Lorenzo, eh, era ilegal y no se tenía conocimiento que existía este campo minero. Por lo tanto, las autoridades no pudieron garantizar o canalizar todos los medios para poder llegar a proteger los derechos de los trabajadores en el ámbito subterráneo. Lamentablemente, estas 5 personas fallecieron dentro de una mina ilegal y como les mencioné, y se repite el caso con el caso de Buenos Aires. Al no ser esta actuación legítima o apegada a la ley o registrada, se pierde totalmente el aparataje normativo para garantizar los derechos de los trabajadores en el trabajo subterráneo. Al ser este el problema y teniendo en cuenta todos los ámbitos y toda la connotación que lleva este tema de la minería en el país, teniendo en cuenta que la naturaleza tiene sus derechos preestablecidos en la Constitución, pero sin más, los derechos de la naturaleza y también tenemos los derechos de los trabajadores. Y como hemos mencionado y enunciado tantas veces en las clases de la cátedra de sala de argumentación jurídica en sala laboral, no tenemos un catálogo de derechos. Tenemos un mismo estamento o nivel de derechos, que son los derechos constitucionales. Y es aquí donde entraría el sistema de ponderación. ¿Qué es más? ¿La vida de las personas y de los trabajadores que realizan este trabajo subterráneo o el derecho a la naturaleza? Entonces, ese ejercicio es el que deberíamos realizar para poder enlazar lo que ya está escrito en la norma a la práctica. Para finalizar la presente exposición, quisiera realizar varios comentarios, precisiones y conclusiones al presente trabajo. Si bien es cierto, últimamente en el país se ha satanizado prácticamente a la minería ilegal y a la minería legal. Pero en estos dos campos hay una diferencia abismal entre lo que puede pasar en una minería legal y una minería ilegal. Al tener tantas trabas los proyectos mineros para ser aceptados y para ser legalizados, realizan todo este tipo de actos alejados, desapegados de la ley, alejados de la ley. Y esto puede llevar como consecuencia no solo que el ámbito minero, que el país deje de percibir ingresos por este tema, sino que se está dejando a un lado los derechos de los trabajadores, de los empleadores y de todo el aparataje que conlleva eso a las familias de los trabajadores subterráneos y que toda la norma internacional, constitucional, de ámbito legal y reglamentos quedan en nada, quedan en el vacío sin poder tener y sin poder aplicarlos en estos casos. Por lo tanto, una conexión necesaria para poder ejercer todos los derechos antes mencionados y que fueron materia de esta exposición es que la minería y todo el trabajo subterráneo que se realiza en el Ecuador debe tener una facilidad para ser legal antes de que pueda ser controlada por los estamentos específicos como es el Ministerio del Trabajo. Al no ser legal estas actuaciones y todo este tema de la minería, se complica mucho más en la intervención o el control por parte de la entidad, ya sea el Ministerio de Minería o ya sea el Ministerio del Trabajo. Y por lo tanto, si no estos dos entes reguladores y de control frente a los trabajadores y a los empleadores, puede suscitar lo que pasó en San Lorenzo y lo que pasó en Buenos Aires. Es así que como conclusión del presente trabajo, debe brindarse en mayor facilidad a todos los proyectos mineros o a toda clase de trabajo que realice un trabajo subterráneo para que pueda ser legalizado. Y con este primer paso de legalización, dar el siguiente, que sería el control por parte del Ministerio del Trabajo y garantizar todos los derechos establecidos, como ya los he enunciado, en todo el bloque de constitucionalidad, ya no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales y toda esta garantía de salud que puedan favorecer al trabajo subterráneo. Este tema es bastante controvertido, bastante
especial en el Ecuador porque el Ecuador es un país de altos recursos mineros. Ahora, si bien es cierto, la naturaleza tiene sus derechos, pero este es un claro ejemplo para realizar el ejercicio de ponderación y podemos llegar a un consenso, em, una aplicación correcta de la norma para que se haga una minería a la vez responsable, legal y con ello preestablecer y garantizar los derechos de los trabajadores. Eso ha sido todo por esta exposición. Agradezco su atención y nos veremos en otra ocasión con más temas de derecho laboral. Muchas gracias.